Si estás en casa ya predispuesto a recibir tu clase, te pido por un momentito te sientes y te concentres en las lecciones. Tema 2, siempre tengan un cuaderno de apunte. El cuaderno de apunte es importante para todos. No solamente para el curso de comunicación, sino para otras áreas. Algún tema que tú consideres importante, vas tomando apuntes. Eso te va a permitir recordar algunas ideas, sobre todo algunas ideas que el profesor, el docente te va compartiendo. Recuerden, queridos estudiantes, cuando ustedes vayan a un centro superior, ejemplo, instituto, universidad, tu profesor no te va a dictar. Tu profesor va a entrar al aula y te va a explicar. Y lo que te queda a ti es tomar apuntes, ¿no? Y de ahí te van a preguntar. El profesor no te va a decir, trae tu cuaderno, te voy a revisar, nada de eso. Entonces siempre ya tenemos que irnos acostumbrando, ya está en cuarto de secundaria, y eso va a permitir un poco contextualizar nuestras necesidades académicas. Y otro punto que les quiero referir es el tema de dos valores que debemos practicar, no como estudiantes, sino de por vida, ¿no? Y en función de eso vamos a lograr nuestros objetivos académicos, nuestros objetivos quizás por ahí de negocio, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son? Tema 1, su disciplina. Hay que disciplinarnos siempre, queridos estudiantes. La persona que es disciplinada va a tener mucho éxito en todo lo que puede emprender. Eso sí, ténganlo la certeza y la seguridad. Lamentablemente nosotros los peruanos, los latinos, nos falta eso del tema de la disciplina. Comparativamente, si el Perú comparáramos con otras naciones, ejemplo, Japón, Corea, por ahí la China, pues nos sacan cierta ventaja. ¿Por qué? Porque ellos son personas que desde su formación, seguramente de sus genes también, son personas muy disciplinadas. Si dicen 5 de la tarde, es 5 de la tarde. No es 5:1, ni es 5:05, ni 5:10. ¿No? Ellos, se dice, por ejemplo, los japoneses, al ingresar a su puerta, a la parte donde corresponde, ahí está pegadito su llave, un colgador de llave. Nosotros, por lo común, ¿qué hacemos? No está mi llave, lo puse acá. Nos falta, ¿qué cosa? Disciplinarnos, ordenarnos. La disciplina, el orden es importante, queridos estudiantes, si queremos lograr algo. Ejemplo nomás. En el Perú tenemos muy buenos futbolistas, entre comillas, pero indisciplinados, sin disciplina, dedicados a la vida, a la farándula, a la juerga, etcétera, etcétera, que lo conocen ustedes por redes sociales. Pero comparamos con Messi nomás, ¿no? El futbolista Messi. Ese joven, esa persona, ese muchacho, nunca se ha involucrado en temas de juerga, de tragos, de mujeres, nada. Muy disciplinado. Y la disciplina, reitero, chicos, es la madre del éxito. Ustedes quieren lograr algo en la vida, disciplínense. Disciplínense ustedes mismos. No necesitan ni de papá ni mamá del profesor que esté disciplinando. Ustedes mismos, uno mismo es autónomo. Por eso, como dice, la autonomía es yo decido qué es lo que debo hacer y no debo hacer. Entonces, de disciplina, por ejemplo, leer, ejemplo, 15 minutos todos los días, pero tienes que disciplinarte, pues sí o sí. Son 15 minutos que debo leer. Entonces, eso te va a permitir desarrollarte como persona, como... En el campo académico se necesita bastante disciplina, chicos. Eso es indudable. Un chico disciplinado, por más inteligente que seas, no se va a lograr los propósitos que uno quisiera lograr. Tema 2, la perseverancia. Hay que perseverar, perseverar, perseverar hasta lograr mi meta. Si a la primera, ejemplo, usted está en cuarto, quinto, ¿sí? Muy bien, Joseph. La obsesión vence al talento. Cierto. Ejemplo, ustedes terminan la secundaria, van a postular, pongo como ejemplo, tú quieres ser policía y no ingresas a la primera, no te desanimes. Tienes que persistir hasta lograr tu meta, porque tu meta es una. Y ahí la perseverancia, pues, se logra, chicos. Tarde o temprano se logra el éxito. Lamentablemente, muchos de nosotros no perseveramos. Hablando de Thomas Alva Edison, un gran científico, inventor de la bombilla eléctrica,
Fíjense, un día vamos a hablar de ese personaje, pero a este muchacho Tomás Alva Edison le desahuciaron el colegio. Le desahuciaron, o sea, le dijeron, tú no estás para el colegio normal, tú tienes que ir a un colegio de educación básica especial, o sea, el colegio con chicos con necesidades especiales. Y su mamá se encargó de educarlo. Y se convirtió en científico, el que inventó la bombilla eléctrica. Gracias a él tenemos el foquito que nos ilumina. ¿Y saben cuántas veces fracasó en su intento de poder, digamos, lograr su objetivo? ¿Alguien me puede decir tentativamente cuántas veces fracasó? ¿Tienen idea, chicos, o no? ¿Cuántas veces cree que fracasó? 400 veces. No. Claro, puede ser 400, ¿no? Podría ser 400 veces, podría ser. Pero no, él no fracasó 400 veces, él fracasó 7,000 veces. Y nosotros, ustedes mismos, ustedes ya son jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces han fracasado? ¿Y cuántas veces tu fracaso has persistido y persistido? Por lo que fracasamos, insistimos una más, 2, 3, 5, por ahí. Ahí dejamos. O miento. Entonces, chicos, la perseverancia. Persevera en algo que quieres y lógralo, tu meta. Hola, hijita, buenas tardes. Sí, esas dos cositas, chicos, llévenlo. La disciplina, donde vaya, la disciplina es la madre del éxito. La perseverancia. En el campo del conocimiento, chicos, mi recomendación, lectura. Lectura. La lectura es el único camino que nos va a permitir adquirir conocimientos. Solo la lectura, no hay otro camino. Si ustedes me dicen, profe, yo tengo otro camino para adquirir conocimientos, pues compártanlo, ¿no? El alumno que lee, estoy seguro, chicos, si ustedes leen, van a lograr sus metas profesionales, sus metas académicas. A niveles de Sudamérica, a nivel de Hispanoamérica, el 2022 se llevó la prueba PISA, que se evalúa a nivel mundial. Y en la prueba PISA, la educación peruana no es, claro, no estamos ni tan arriba ni tan abajo, estamos ahí promedio, pero comparativamente Chile nos saca ventaja. Chile nos gana, chicos. Uruguay está sobre nosotros. Chile y Uruguay nos gana, acá en esta parte, ¿no? Y en Chile yo indagaba con otros colegas, en Chile leen al año, los estudiantes de Chile leen 18 libros, obras literarias. Pregunto a ustedes, ¿cuántas obras han leído hasta ahora? ¿Cuántas obras hemos leído? Entonces ahí está nuestro déficit, queridos estudiantes. Ustedes son chicos academicistas metidos al campo académico, entonces tenemos que evocarlos. Comparativamente decimos así, ¿no? Lectura es a estudiante como atletismo es a deportista. Es decir, el deportista tiene que ser atleta, pues tiene que correr. Igual el estudiante tiene que leer, si no, estamos en otra cosa, chicos. Muy bien. Muy bien, queridos chicos, vamos entonces con nuestro tema. Voy a presentar mi pantalla. Siempre, en este caso, cuarto año de secundaria, vamos a llevar netamente un porcentaje mayoritario de literatura peruana, otro porcentaje, vamos, un poco de gramática y otro porcentaje de razonamiento verbal. Ya esos tres ítems vamos a desarrollar en el curso de comunicación. Por otro lado, pedirles si hay cualquier duda, inquietud, con toda confianza pregunten. No se quedan con la duda, la incertidumbre, ¿ya? Bien, vamos acá con nuestro tema. Como les dije, este cuarto año vamos a llegar un poquito de literatura peruana. Y por ahí vamos a conocer nuestra cultura peruana. Sí, chicos, nuestra cultura peruana desde sus orígenes, recordando que el Perú fue la cuna de una gran cultura, la cultura inca, ¿no? El imperio inca. Ojo, fue imperio, ni siquiera fue una cultura, fue un imperio porque abarcó 5 países. Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Incluso llegó una parte de Colombia, Pasto, Colombia. Entonces,
un poquito vamos a platicar el día de hoy en función al campo de literatura referente a la literatura incaica. Partimos con la pregunta, queridos estudiantes. ¿Qué tan importante fue la oralidad? Oralidad cuando hablamos de forma oral hablada para las poblaciones prehispánicas. A ver, un poco interactuamos acá. ¿Fue importante o no fue importante la oralidad en la época de los incas o antes de los incas? ¿Tienen idea, chicos? ¿Alguna idea? Vamos, participamos con toda confianza. O en otros términos, para hacerla más sencilla la pregunta. ¿Los incas sabían leer y escribir? Se comunicaban por lenguas. Ajá, por lenguas, ya. Pero ¿sabían leer y escribir, chicos? ¿Qué dicen? A ver. No, no sabían. No sabían, ya. No sabían, profesora. No sabían, ya, correcto por ahí. Bien, claro que sí, los incas no sabían leer y escribir, es decir, no había una escritura grafémica ni fonética. Pero sí podían transmitir sus tradiciones, sus cuentos, mitos, leyendas en forma oral. Es decir, el abuelo contaba a su nieto, el papá contaba a su hijo, así en forma sucesiva se mantuvo las tradiciones orales, ¿no? En nuestros ancestros y que ha llegado seguramente hasta nuestros días. Entonces vamos a hacer un poquito, enfocarlo en el contexto histórico, ¿no? La literatura inca o quechua, vamos a indicar lo que es la etapa prehispánica. Recordando cuando decimos prehispánica, es antes, hispánica antes de España, antes de la llegada de los españoles, que fue en 1532. Comprende un amplio espacio histórico de 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Hacia el siglo XVI después de Cristo, en la que cabe distinguir dos momentos, las culturas pre-incas y la cultura inca. Entendido que en el Perú no solamente existió la cultura inca, antes que la cultura inca floreciera, existieron otras culturas. Incluso existió otro imperio, el imperio Huari, y otras culturas como Nazca, Paracas, Tiahuanaco, Chavín, Chimú, Moche, la cultura chincha, etcétera, etcétera. Varias culturas, inclusive la última cultura que está en estudio, la cultura caral, recordando que la cultura caral es la cultura más antigua, es la ciudadela más antigua de América, ¿no? Es la más antigua, tiene más o menos 5.000 años antes de 5.000 años antes de Cristo. Su antigüedad. Entonces, como ese dato, ¿ya? La última fue una cultura eminentemente agrarista, o sea, la cultura inca, con manifestaciones muy avanzadas y singulares. En el campo económico, su enorme producción agrícola y su trabajo colectivo, ¿no? Es en el campo social, su admirable organización en ayllus. Recuerden que los incas estuvieron organizados en ayllus. En la ingeniería, su sistema vial, acueductos y edificaciones. En el arte, sus tejidos y cerámica. Su estructura política era vertical, el Inca ejercía una monarquía teocrática y la religión se caracterizó por ser panteísta. Ojo, hay que recordar, queridos estudiantes, que la literatura siempre se va a vincular al campo, al contexto histórico. Por ahí me dice, profe, pero estamos en el tema de literatura y usted está hablando de historia. Reitero, se vincula, el contexto histórico siempre se va a vincular al aspecto literario. No hay ninguna literatura que no tenga como trasfondo a su propia historia. Entonces tenemos que conocer algo de su historia para conocer qué cosa plasmaban en sus obras literarias. Bien, vamos ahora sí con las características de la literatura incaica, o llamado también la literatura quechua. Nuestra literatura quechua o prehispánica fue oral, ¿no? Fue transmitida de padres a hijos. Para reconocerlo podemos identificar las siguientes características. Primera característica de la literatura incaica, fue agrarista. ¿Por qué agrarista? Recordemos que la principal actividad en la época incaica fue la agricultura. Y entonces todas las obras fueron relacionadas con la agricultura, ¿no? Recordando que los incas eran, se dice, entre 10, 11 millones de incas, y esa cantidad de personas podían subsistir en base a la agricultura. Otra característica de la literatura incaica es
anónima. Todos los mitos, leyendas, cuentos, fábulas que se han escrito de la época incaica, que se han plasmado en la forma escrita, no se sabe sus verdaderos autores. ¿Y por qué, profesor? Porque cuando uno, seguramente muchos de ustedes han contado, o papá, abuelo les han contado una historia, algún cuento, algún mito, nunca les ha dicho, pues, escribió o lo creó tal autor. La forma, digámoslo, el anonimato pierde sobre todo cuando es oral, ¿no? Cuando contamos algo, no lo mencionamos al autor. Cuando se plasma el autor, cuando encontramos ya la escritura, ¿no? Otra característica es la oralidad. Hemos dicho en este caso que los incas no tenían escritura y digámoslo, su difusión de sus cuentos, mitos, leyendas fue en base a la oralidad, de generación en generación. Otra característica, la literatura incaica fue animista. ¿Por qué animista? Porque daban vida a la naturaleza. O sea, para los incas la tierra era un ser viviente y le rendían un culto a la madre tierra. ¿Recuerdan cómo se llamaba la festividad más grande que celebraban los incas? ¿Cómo se llama esa festividad? Que todavía hasta la actualidad se perdura sobre todo en Cusco. ¿Alguien recuerda? A ver, Roycer. El Inti Raymi. Correcto, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? La fiesta del Inti Raymi que se celebra el 24 de junio. Hace poquito se ha celebrado. Entonces, en la cual el gobernante inca rendía culto a la madre tierra, le hacía un pago a la madre tierra, ofrendando productos agrícolas, ¿no? Maíz, papa, etcétera. Ofrendaba productos, en este caso, no productos, sino animales. Y brindaba también la chicha y la coca, ¿no? Como un pago a la madre tierra. Eso era. Entonces, en la época de los incas, siempre, reitero, chicos, se consideraba que la tierra era un ser viviente. Y lamentablemente nosotros, entre comillas, modernos, consideramos que la tierra es pues un ser muerto, no es así. Y por ahí ya vemos cuáles son las consecuencias que nos están trayendo con el famoso cambio climático por haber deteriorado nuestro hábitat, ¿no? Otra característica es el tema de politeísta. Los incas adoraban a varios dioses. Y el dios supremo de los incas, queridos estudiantes, eso hay que tener muy en cuenta, era Ilia Tixi Huiracocha, el dios Huiracocha. En muchas culturas, como la cultura Wari, la cultura Chavín, y entre otras culturas también aparece el dios Huiracocha. Y de los incas también su dios era el dios Huiracocha. Obviamente no era el único dios, habían otros dioses, ¿no? Como el Runacamaj, el Pachacamaj, etcétera, ¿no? También rendían culto a la naturaleza, como el sol, la luna, los cerros, los apus, etcétera, ¿no? Bien. En la época incaica, queridos estudiantes, había también una estructura social, ¿no? Era de tipo piramidal. En la cúspide de la pirámide estaban los de la corte, o sea, el inca y sus familiares. Recuerden que los incas eran de la nobleza, había nobleza de sangre, los familiares de los incas, y los nobles, llamados también en este caso la nobleza de privilegio. Y en la nobleza de privilegio estaban los amautas. Estos amautas, queridos estudiantes, eran los famosos sabios, los filósofos, que instruían a los incas de todos los fenómenos cosmogónicos que se encontraban o se desarrollaban sobre la faz de la Tierra. Estos amautas conocían todos los movimientos astronómicos. Ellos sabían de los 12 meses del año, sabían de las estaciones. ¿Y cómo lo sabían? Ellos sabían a través de sus observatorios como el Intihuatana, ¿no? El Intihuatana, que era un observatorio en el cual podían ver en esos pozos donde se vertía agua y podían ver los astros en la noche. Y ahí pudieron comprobar que la Tierra pues giraba alrededor del Sol y por ende se daban las 4 estaciones
Y estos amautas eran los que comunicaban, ¿no?, al Inca, al gobernante Inca, y le decían, por ejemplo, en los meses de noviembre, ustedes ya saben, noviembre, diciembre, empieza la lluvia, sobre todo en diciembre, un poquito de lluvia, ¿no? Entonces estos amautas avisaban a al Inca gobernante, le decía, Inca, tienes que comunicar a tu pueblo porque van a empezar épocas de lluvia. Entonces el Inca recorría por el Capaquiñán, recuerden, el Capaquiñán son los caminos del Inca, que lo hicieron sabiamente los incas, iba pues de pueblo en pueblo y comunicaba, ¿no? Alisten sus productos porque ya vienen épocas de lluvia. Y efectivamente venía la lluvia y el poblador inca decía, ¿y este cómo sabe? Y se consideraba que este inca pues era hijo del dios Huiracocha. Y por eso sabía, ¿no? Y ya cuando pasaba la lluvia, seguramente en los meses de abril, mayo, había poca lluvia, comunicaba, ¿no?, a su pueblo, le decía que alisten, que va a pasar la lluvia y que alisten ya para pronto van a cosechar. Entonces, esto lo sabían muy bien, reitero, los amautas, los sabios amautas. Estos amautas fueron los que crearon, queridos estudiantes, los mitos y leyendas. Todos los mitos y leyendas que han escuchado de los incas, lo debemos gracias a los amautas. Mientras que en el pueblo inca, quienes hacían la literatura eran los famosos arabicus, ¿no? Estos arabicus eran los famosos compositores que hicieron fundamentalmente la poesía lírica. Es decir, los arabicus hicieron la poesía lírica y los amautas hicieron la poesía épica, ¿ya?, para tener como referencia. Aquí vemos un poquito de los principales géneros incaicos y vamos a hablar en este punto de lo que es el género o la poesía lírica, ¿no? En este género demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, la bondad de sus dioses, el triunfo de las guerras, etcétera, etcétera. Lo expresaban colectivamente, ¿no?, en coros acompañados de instrumentos, quenas, antaras, tambores. La poesía siempre estuvo ligada a la música y a la danza, ¿no? Acá vemos, esta es una imagen que lo graficó Felipe Guamán Poma de Ayala, recuerden que ese fue un cronista inca, de origen inca. Aquí vemos, ¿no?, un grupo de incas trabajando con el famoso chaquitaquia. Las mujeres, un grupo de mujeres ayuda con la faena, ¿no? Y otra mujer que siempre les brindaba, pues, chicha, la chicha de jora para los que trabajaban, ¿no? Pero también había un grupo de incas que hacían música, ¿no? Hacían música. Y al final de la faena, pues terminaba en un festín, ¿no? Todos bailaban al compás de la música y la música. Recuerden que los incas, el trabajo que desarrollan era colectivo. Hoy trabajas para mí, yo mañana trabajo para ti, en una forma colectiva, ¿no? Bien. ¿Qué más? La poesía estuvo ligada a la música y a la danza. Eran versos breves. Sobre todo, los versos eran breves, ¿no? Porque no había escritura, entonces para recordar se creaban brevemente. Las principales especies líricas son, por ejemplo, el aimoray, ¿no? Canto destinado a la siembra y la cosecha. El aimoray. Son pequeños poemas dedicados, en este caso, a la siembra y la cosecha. El otro es el jaili. El jaili es un canto jubiloso de triunfo dedicado a las victorias guerreras y a la grandeza de los dioses y trabajos colectivos. Otra especie lírica de los incas es el famoso jarawi, canto de amor, de tristeza y de separación, ¿no? El ayataki es el canto a la muerte, el huacay es el himno de carácter religioso. De estos 5 que estamos mencionando acá, el más importante, queridos estudiantes, es el famoso jarawi. Estos jarawis son los más conocidos, ¿no? Son los más conocidos. A ver, chicos. ¿Ustedes saben quechua? ¿Quién de ustedes sabe quechua? A ver, levántenme la mano lo que saben quechua. Profesor, yo la puta se habla español, castellano, ¿verdad? Bien. Bien. Nadie sabe hablar del grupo, nadie sabe hablar quechua. Profe, yo entiendo un poco, nada más. Un poquito. A las putas se está aprendiendo inglés, profesor.
Y azul. Amasúa, Amasía. Ajá, muy bien. A ver, chicos. Bien. A ver, un poco el tema del quechua. Hay que recordar que nuestra lengua madre, nuestra lengua materna del Perú, hablamos del Perú, del mundo andino, es el quechua, ¿no? Les quiero contar una anécdota. Yo tenía un profesor en la universidad que nos enseñó lingüística. Y él era docente, no, él estudió lingüística en la Universidad de San Marcos. Y nos contó una experiencia que lo habían invitado la Universidad de San Petersburgo, que está en Rusia. Los habían invitado a los estudiantes de la San Marcos a hacer una pasantía en Rusia. Y cuando fueron a Rusia, que fueron así más o menos unos 15 estudiantes de la San Marcos, peruanos, fueron a Rusia, hubo una situación paradójica, que los rusos, estudiantes rusos de San Petersburgo, de la Universidad de San Petersburgo, los recibieron los peruanos hablando en quechua. Y los sanmarquinos, cuando los hablaban quechua, no entendían. Y los rusos obviamente se sorprendieron. ¿Cómo no van a saber su lengua, su lengua originaria de los peruanos es el quechua? Y los rusos sepan el quechua. Paradójico, ¿no? Paradójico, pero esa es nuestra realidad. Nuestra realidad, queridos estudiantes, es esa. Recuerden, queridos estudiantes, que no hay lengua superior ni lengua inferior. Todas las lenguas siempre transmiten conocimiento, transmiten información, transmiten cultura. Y muchas veces nos ufanamos de saber el español, solamente el español, y saco pecho y digo, yo solo sé el español. ¿Quechua? No, esas cosas no sé. Entiendan lo que, queridos estudiantes, es propio de nuestra ignorancia. Una persona que sabe una sola lengua, así como el español, es como dicen, como si tuviera un solo ojo. El estudiante que sabe dos lenguas, o la persona que sabe dos lenguas, es como si tuviera dos ojos. Imagina que tú supieras 5 lenguas. Talía, paga la moto, Talía. Los europeos, a comparación de nosotros, nos diferenciamos porque estas personas saben muchas lenguas. Recuerdan, bueno, sin ir muy lejos, a la esposa de Toledo, que fue un expresidente peruano. Su esposa era una de Bélgica, si mal no recuerdo. Esa mujer sabía su quechua. Sabía hablar quechua. Europea. Y yo también he estudiado quechua, chicos. He estudiado quechua por necesidad. Y cuando he estudiado quechua, he tenido compañeros europeos que hemos estudiado, hemos compartido aula con compañeros europeos. Así que yo les sugiero, si es que están en la posibilidad de aprender el quechua, apréndanlo. Aunque no porque les gusta, sino al menos por necesidad. ¿Por qué, profe? Porque tarde o temprano tú vas a estudiar una carrera superior y cuando vas a ir a solicitar un trabajo te van a pedir tu certificación de quechua. Ejemplo, vamos a poner ejemplo, a ver, alumno Juan Pérez, quiere estudiar Derecho, abogado. Muy bien, tiene su título de abogado y pues hay una plaza para ser fiscal. Vamos a poner fiscal, ¿dónde? Vamos a poner Ayacucho, ¿ya? Requisito que sepa quechua. Es así. ¿Y por qué, profe, te dice como requisito? Es que en Ayacucho, en una comunidad de Ayacucho, las poblaciones hablan quechua. Y tú, fiscal, y alguien viene hablando en quechua, ¿qué les va a responder? Puede ser abogado, enfermera, profesor, policía, ingeniero. Muchos de las carreras tienen como requisito que sepas quechua. Así que si estás en la posibilidad de aprender, apréndelo. Y no te laceres por hablar quechua. O sea, no te sientas menos por hablar quechua. Más bien, siéntete orgulloso de hablar de tu lengua materna. Así de sencillo. Queridos estudiantes, eso sí, métanlo bien en su cabecita, porque yo he tenido la oportunidad incluso de irme hasta Ecuador con mis estudiantes
que hablaban puro quechua, y bueno, pasaban por Trujillo y la gente se quedaba boca abierta, ¿no? ¿Qué cosa hablan? A ver, hablando de quechua, lo voy a narrar un poema en jaraui quechua. A ver, alguien si lo puede descifrar, lo descifra, ¿ya? Dice así. Ojo, recuerden que el quechua tiene sus dialectos. Y el quechua de Cusco es diferente al de Ayacucho, el quechua de Ayacucho es diferente al de Huaraz, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre las lenguas tienden a dialectizarse. Eso ya lo saben ustedes. Por ejemplo, dice así, Callayapi puñunqui samusac chaupituta. Ojo, es quechua inca. Digo, es un poema inca, es un jaraui inca. No sé, el profe está inventando. Es de los incas. Repito, ¿ya? Callayapi puñunqui samusac chaupituta. ¿Alguien entendió ese poema? Por ahí, por curiosidad. Nada, profe. Aquí vas a dormir. Y ya no sé qué más, no lo entendí mucho. ¿Dormir? Algo así. Va por ahí, sí, va por ahí. Habla del dormir, sí. Callayapi puñunqui samusac chaupituta. ¿Dormir temprano? Voy a venir ¿A dormir temprano? mañana, en la noche. Muy bien, A las correcto. 2. Deben de dormir temprano. Irnos a dormir temprano. Va por ahí, muy bien. Pero ya al menos intentan, ¿no? Muy bien, están intentando. A ver, lo voy a descifrar ya, chicos. Lo voy a descifrar. Callayapi quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui dormirás. Samusaki yo vendré. Chaupituta es medianoche. Ese quiere decir aquisito al cantito dormirás y yo vendré medianoche. ¿Y, chicos? Así es su traducción. Hay otro jaraui que dice así, a ver, escuchen, este es jaraui, ya no lo hacen en quechua, lo hacen en español, Spanish. Mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino, si eres viuda, a ver por si acaso. Es jaraui inca, es de la época de los incas, ¿ya? Bien, vamos con el género épico. Recuerden que el género lírico, este género lírico lo desarrollaron, recuerden, reitero por favor, los famosos arabicus, estos arabicus de acá, estos de acá. Mientras que el género épico lo desarrollaron los amautas, los filósofos, los sabios incas, ¿sí? Se compone de mitos, leyendas en los que desfilan deidades creadoras, transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Hay mitos de la sierra, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de los hermanos Sayar, también llamado el mito de Pacaritampu. Estos dos mitos pienso que lo hemos estudiado, lo hemos leído. Siempre en primaria nuestros profesores nos hacen leer estos mitos y leyendas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, en la cual pues nos narra el origen del imperio inca, ¿no? Y el mito de los hermanos Ayar también narra pues el origen del imperio incaico con los 4 hermanos, ¿no? El Ayar Uchu, Ayar Huaca, Ayar Cachi y Ayar Manco. Sí, seguramente recuerdan. Y los mitos costeños tenemos el mito de Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito de Con, el mito de Nailam. A ver, ¿ustedes han escuchado el mito de el Curinaya Huiracocha? Por si acaso, por ahí, el mito de Curinaya Huiracocha. No, profesor. No, a ver, es uno de los mitos que a mí personalmente me gusta. Lo voy a hacer en forma resumida, ya para que tengan una idea y para que puedan más o menos ustedes tener una noción de los mitos y por ahí también nos podemos, pues nos puede gustar la literatura, ¿no? Ustedes son jóvenes y siempre hay muchas cosas por hacer por delante. El mito de Curinaya se dice que había una mujer muy hermosa, ¿no? Muy hermosa, muy bella, y pues todos los hombres de su comarca querían casarse con esta hermosa mujer. Era una doncella muy bonita. Se llamaba Cahuillaca. Así que Cahuillaca se dice que un día se fue debajo del árbol de Lucma, ¿no? Y estaba tejiendo un manto.
Y de pronto vio eso el dios Huiracocha y se convirtió, como era el dios Huiracocha se convirtió en un ave, en un pájaro, y se fue a posar sobre la lucma. Y buscó la lucma madura, la más madura, y lo soltó al lado de Cahuillaca que estaba tejiendo su manto. Cahuillaca pues cogió la lucma y se lo devoró, se lo comió. Tiempo después, estamos en literatura, chicos, Cahuillaca quedó embarazada. Y ella obviamente quedó sorprendida porque nunca había cruzado piernas con ningún hombre, pero así quedó embarazada. Al cabo del tiempo, tuvo una hija, ¿no? Una hija. Y cuando su hija cumplió 1 año, dijo, mi hija debe reconocer a su papá. Así quiso llamar a todos los hombres del pueblo, de la comarca, les llevó así como a un palacio y los hizo sentar así al contorno, ¿no? Y todos iban bien vestidos porque Cahuillaca no había perdido su encanto, su belleza. Así que les dijo a los hombres, ¿no? Los llevó a su bebita, lo dejó en el centro del palacio y dijo, mi hija va a reconocer a su papá. ¿Quién de ustedes es el papá de mi hija? Yo les pregunto, chicos, ¿creen que ese niña de 1 año pudo reconocer a su papá? No, profe, imposible. Ya, por ahí está bien. ¿Qué dicen los demás? No, no. No, profesor. Que no, profesor. No, profe. No dicen ya. No, porque la sangre llama. Mira, ve. Ajá, muy bien. Esa opinión es interesante. La sangre llama a la sangre. Entonces, pasó lo siguiente. Profesor, también Dime. por los rasgos faciales y algunas fracciones de los bebés Ajá. pueden, o sea, Claro, también más ese o papá. menos cierta similitud, ¿no? Claro, muy bien. Entonces dice que, gracias hija, entonces dice que Cahuillaca le dejó a su hijita en el centro y la niña iba gateando, gateando y le miraba a los hombres y pues nada, no les daba importancia, y gateaba y gateaba y gateaba. Y de pronto llegó donde estaba el más anciano, el más decrépito, el más harapiento que estaba en el rincón, sentadito, un viejito, bien viejito, puro, con ropas pues surcidas. Se le acercó, le cogió de su pantorrilla y quería que le cargue. Cárgame, cárgame. No sé, obviamente todavía en 1 año no podía hablar, ¿no? Pero insistía que le cargue. Entonces Cahuillaca vio eso a su hija y dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazado de este harapiento? Cogió su bebé, su criatura, y salió corriendo del palacio. Obviamente ese anciano, decrépito, harapiento, era el dios Huiracocha. Como era Dios, podía convertirse en ave, en anciano, en joven, tenía ese poder. Entonces se dice que salió Cahuillaca cargando su bebita y a su atrás iba Huiracocha, ¿no? Y se encontró con el cóndor. Le dijo, señor cóndor, ¿has visto una mujer que va cargado su bebé? Y el cóndor le dijo, sí, está cerquita, si aceleres el paso los va a dar alcance. Gracias, señor cóndor, por darme la buena noticia. A partir de la fecha tú serás amo, señor de los cielos, los hombres te van a temer y comerás pura carne. Iba avanzando, ¿no? Huiracocha tras de Cahuillaca. Se encontró con el zorrillo, le dijo, señor zorrillo, ¿has visto una mujer que va cargado su bebé por acá? El zorrillo le dice, pues sí, a ver, está lejos, ya, mejor regrésate, imposible que lo alcances. Por darme la mala noticia, tú serás el animal odiado por los hombres, solo andarás de noche y olerás a pestilencia. Es decir, a los animales que le daba la buena noticia le daba la bendición y a los que daban la mala noticia le daba la maldición. Así que se dice que Cahuillaca llegó a Pachacamac, lo que está en Lima, sur de Lima, por Lurín. Entonces, cuando van a Lima, los que son de Lima conocen, la mejor playa está por ahí, ¿no? Por el sur de Lima. San Bartolo, Punta Hermosa, por ahí. Hay un lugar que se llama Pachacamac, es una ruina inclusive. Ahí al frente hay 2 islas. Se dice que de Pachacamac, Cahuillaca se lanzó con su bebé, con su hijita al mar. Se lanzaron. Y se formó esas 2 islas. Una isla que es más grande y otra es más pequeña, ¿no? Y se dice que en lunas, en cierta época de la luna, salen madre y bebé
del fondo del mar, se peina y se sumerge, ¿no? En este caso es un mito. El mito de Kurinaya y Kauiyaka, que es, bueno, a mí personalmente me agrada. Muy bien, chicos, continuamos. La obra más representativa durante el incanato fue esta obra, la obra Ollantay. ¿Ya? La obra Ollantay. Esta obra, ya saben, es de autor anónimo, no sabe quién lo escribió. El género de esta obra es dramático, es una obra de teatro. La especie es drama y tiene 3 actos. El tema central de la obra es el poder y el amor, ¿no? Tema secundario es la traición, la valentía, la guerra. Ahora, sobre el origen de Ollantay, de la obra Ollantay, se han tejido algunas hipótesis, algunas teorías. Hay una teoría, la teoría incaica o incaísta, dice que esta obra, la obra Ollantay, fue... La obra Ollantay, ¿no?, que fue defendido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco, sostienen que esta obra fue creada en la época incaica, con personajes incaicos. Hay otra teoría que es la teoría hispanista, defendido por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. Ellos dicen que la obra Ollantay fue creada en la época de la colonia, cogiendo personajes de los incas, pero con estilo español. Pero la teoría que tiene mayor validez es la teoría ecléctica. Es la teoría que tiene mayor validez. ¿Y qué es la teoría ecléctica? Que se creó en la época incaica, se mantuvo en forma oral, en tradición oral, y que durante la colonia ya los españoles habían escuchado la versión oral, lo escribieron, lo transcribieron con estilos, obviamente con estilos ya españoles. ¿Ya? Es la versión que tiene mayor, digámoslo, validez, la que tiene mayor, un asidero más verídico, ¿no? Ahora, los personajes, podemos ver acá, personajes principales, por ejemplo, tenemos a Pachacútec, que fue un dignatario, un inca, papá de Cusicoyur, ¿no? Tupac Yupanqui, que fue otro inca, es su hermano desde Cusicoyur. Ollantay es el general, el antisuyo, recuerdan de los 4 suyos, ¿no? Contisuyo, antisuyo, collasuyo, chinchaysuyo, los 4 suyos, de ahí viene el término tahuantinsuyo, ¿no? Tahua en quechua es 4. ¿Qué más? Cusicoyur, que es la hija de Pachacútec, y Mazuma, que es hija de Ollantay y Cusicoyur. Acá tenemos otro bloque más, Rumiñahui, que es el general de Hanansuyo, Orco Huaranca, que es general de Ollanta, Wilcauma, que es el sumo sacerdote, Pitusaya, que es doncella de Mazuma, y Mama, ojo, esto no hay que leer bien, chicos, no lo ven, Mamacaca, no es Mamacaca, es Mamacaca. Y Caca, ojo, en quechua la doble C tiene otra pronunciación, otro sonido, Caca, en quechua significa piedra. En algunos libros va a encontrar como Mamarranra, que es lo mismo, Mamacaca, digo Mamacaca o Mamarranra, es lo mismo, que es la que gobernaba el Acliahuasi. Recuerden que el Acliahuasi se construyó, lo que son, algunos conocen Cusco seguramente, en la Plaza de Armas de Cusco está la Catedral de Cusco. Los españoles destruyeron el Acliahuasi, dijeron, estos adoran al diablo, destruyeron el Acliahuasi y sobre ellos construyeron la Catedral de Cusco. Y el Acliahuasi era digámoslo, se consideraban, los españoles decían, de que habían encontrado más o menos 40.000 mujeres vírgenes que rendían culto al fuego, al sol. Era así como un monasterio, ¿no? Como un templo sagrado, donde los hombres no podían ingresar, salvo el gobernante, el inca. Y decía que en el centro del templo había casi como un fogón, donde estas mujeres se encargaban de echarle leña todos los días, las 24 horas. Las 24 horas tenían que tener encendido el fuego. Ese era su trabajo. Y pues por ahí dijeron los españoles, dijeron, estos adoran al diablo. Bueno. Aquí más o menos para que tengan en cuenta, ¿ya? Se dice que este señor Ollantay, que está arrodillado, se enamora de la hija del
en este caso del gobernante que se llama Pachacútec, le dice, señor Pachacútec, Inca Pachacútec, yo he venido a pedirte la mano de tu hija, quiero casarme con Cusicoyur. Obviamente Pachacútec le dice, ¿cómo te pretendes pedirme la mano? Tú eres un simple plebeyo, tú no eres de mi linaje, no eres de mi estirpe, no eres de mi sangre, así que te retiras. Obviamente Ollantay, un poco decepcionado, le dice, pues bueno, Inca, si no me das la mano de tu hija, yo me convierto en Inca rebelde y te declaro la guerra. Y Ollantay se va como Inca rebelde, ¿no? Se va. ¿Qué pasó? El Inca Pachacútec lo va a encerrar a su hija, a Cusicoyur, lo encierra en el Aqueyahuasi. ¿Para qué? Para que no se escape con el manito de Ollantay. Lo encierra en el Aqueyahuasi. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, Pachacútec ya era un Inca anciano, fallece, muere. Y quien le asume en el poder, en el mando de ser el gobernante Inca, era su hijo Tupac Inca Yupanqui. Es coronado como nuevo gobernante. Luego, el tema es que en este punto vamos a encontrar que Ollantay es capturado en la fiesta de Inti Raymi. Uno de los incas, uno de los generales del gobernante inca de Tupac Inca Yupanqui, le hizo una treta, una trampa a Ollantay y lo capturó y lo llevó ante el palacio de Tupac Yupanqui. Y estaba ahí preso, ¿no? Y un día Tupac Inca Yupanqui se va a la Aqueyahuasi. Y en la Aqueyahuasi escucha los quejidos y los lamentos de una niña. Se quejaba, lloraba. Y cuando Tupac Inca Yupanqui va a ver por qué llora la niña estaba en una celda, le dice, bueno, el Inca le dice, ¿por qué lloras? Y la niña le dice, pues quiero ver a mi mamá. Lo saca de su celda y cuando va a ver a su mamá, que estaba en otra celda, se encuentra con su hermana, que era Cusicoyur. Y pues Tupac Yupanqui le dice, ¿y qué haces tú acá encerrada, no? Y una bebé, ¿no? Y empieza a contar, ¿no? Le dice, yo me enamoré de Ollantay, nuestro papá me encerró en este templo y yo ya estaba embarazada. Frente a ello, simplemente Tupac Inca Yupanqui, como un gobernante magnánimo, le va a conceder la mano de su hermana y va a permitir que se case, ¿no? Es decir, el plebeyo Ollantay se va a casar con Cusicoyur, que era pues hija de Pachacútec, y rompe la estructura, ¿no? Porque en esa época pues el matrimonio era de la nobleza, entre los nobles tenían que casarse, no con los plebeyos. Y ahí termina esta obra, ¿no? Bien, queridos chicos, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? Yo, profe, una pregunta, digamos, ¿dónde puedo seguir viendo sobre la historia de este tema? Ah, muy bien, Joseph. A ver, el tema de los, por ejemplo, ¿no? El tema de los mitos y leyendas. Recuerden que lamentablemente la invasión española cortó digamos, el tránsito de la cultura o de la literatura incaica. Y se mantuvo seguramente durante la época de la colonia. Y en función a eso tenemos pues a un gran cronista peruano que vamos a estudiar la próxima clase, que es Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega escribe una obra que se llama Los Comentarios Reales de los Incas. Y uno de los libros en la cual podemos conocer la historia de los incas es ese libro. Se llama, repito, Los Comentarios Reales de los Incas. Los Comentarios Reales de los Incas hay la primera parte y la segunda parte. Lo sugiero, no lo sé si habrá algunos relatos, sí debe haber algunos relatos, no completo, pero algunos relatos en el Google, ¿no? Repito, se llama Los Comentarios Reales de los Incas. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo,
el mito de Pacaritampu, entre otros mitos, y cómo criaban a sus hijos, cómo era su época en guerra, en épocas de paz, toda la tradición de los incas. Seguramente es una de las fuentes más fidedignas en la cual podemos encontrar, así en texto escrito, cómo fue la cultura inca. Luis Ray, ¿alguna pregunta, Luis? Luis, me levantes la mano, hijo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Entonces yo les recomiendo, si alguien se interesa por la lectura, lean los comentarios reales de los incas. Ahí vamos a encontrar bastante información de la cultura inca. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, nos vamos a quedar a esta parte, desearles un bonito domingo. Mañana es domingo, bonito fin de semana, que le vaya súper esta semana. Y a seguir estudiando, queridos estudiantes. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos Gracias, profesor. la próxima semana. Felicidades, queridos estudiantes. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profesor, gracias. Empezando la clase. Cuídese. Nos vemos. Felicidades. Adiós. En Kennedy, el hielo es 273. Mira,